Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas en Contrapunto TV por Aztele.tv. Como se anunció con anticipación, hoy tenemos dos temas muy candentes, sobre todo a raíz de los fenómenos políticos que se están dando recientemente. Primero vamos a analizar los 5 años del papado de Francisco, que se cumplieron justamente ayer, si no me equivoco. Y también tenemos un tema que se relaciona con el avance de las iglesias evangélicas, particularmente en América Latina. Para analizar estos temas, pues tenemos el privilegio, el gusto, que nos acompañe nada menos un super experto, un sociólogo que ha trabajado estos temas toda la vida, pues Felipe Gaitán. Muchas gracias, Enrique. Qué gusto que estés con nosotros. Y bueno, pues Felipe ya ha estado en otras ocasiones aquí, no recuerdo cuál fue el tema que trabajamos en aquella ocasión, pero fue algo relacionado con el tema de la iglesia. Exactamente, fue sobre el tema del Papa y Trump en esa relación. Exacto, que si Trump estaba en guerra con el Papa, exactamente, ¿no? Efectivamente, disculpen, ya el alemán ya anda rondando. Y bueno, pues, ¿qué te parece si para iniciar tenemos aquí una imagen? Si nos la pueden pasar, por favor. Aquí tenemos sobre las religiones en el mundo, ¿no? Si se alcanza a ver, pues globalmente todas las iglesias que son cristianas, incluyendo católicos, protestantes, tenemos casi 31.5 frente a 23.2 de los musulmanes, ¿no? Todavía, digamos, globalmente el mundo cristiano es superior al mundo musulmán, ¿no? Es como un dato, ¿no? Un dato duro, ¿no? Que nos revela, ¿verdad?, que pues sigue siendo importante, ¿no? el peso, ¿no?, de todo lo que es el mundo cristiano. Sin embargo, conforme vamos a ir viendo, tenemos que ir matizando. Ahora sí podemos ver la siguiente imagen, por favor. Si ya vemos, empezamos a especificar, ya no es, pensemos el mundo católico. El mundo católico, considerando que el mundo son más de 7,000 millones, el mundo católico son 1,254, ya no es, el peso ya no es tan fuerte, ¿no? Ya es como una séptima parte, ¿no? Y bueno, sigue siendo, tiene gran relevancia, pues lo que es América, ¿verdad?, para el mundo católico. ¿Cómo ves este dato de que el mundo católico, o sea, si ya empezando a especificar, cómo ves yo diría hasta cierta disminución del peso católico? Sí, los datos que presentas me parecen muy interesantes, sobre todo revelan muchísimo el comportamiento de las prácticas y creencias religiosas en el mundo. Hay algo que llama la atención el primero: si bien los cristianos en general, todas las denominaciones cristianas, evangélicos, coptos, ortodoxos son mayoría en este momento en el mundo, se prevé que para dentro de 30 años cambie la relación, la mayoría sea musulmana. Caray, a ver cómo está eso. Por el crecimiento que tienen, sobre todo por la expansión y la conversión de muchos las nuevas generaciones que ven en el Islam una opción de vida y una forma de creencia, sobre todo por las migraciones a Europa y a otras partes, se prevé que al menos en 30 años la relación cambie. No en esta proporción, pero sí va a ser mayor la presencia de musulmanes en el mundo que los cristianos. Llama mucho la atención pensando que pues hay un entorno negativo en relación con el mundo cristiano, pero con el mundo musulmán, ¿no? Justamente por este vínculo mecánico, que obviamente no es así, entre Islam y terrorismo, ¿no? Claro, el yihadismo no ha sido nada positivo para hacerle buena propaganda al Islam, ¿no? Claro. Y esto, bueno, de alguna manera lo que ha promovido es un estereotipo entre cuando pensamos en terroristas casi siempre pensamos en musulmanes y no tiene ninguna relación tan directa. Lo que sí es interesante es que el Islam ha logrado un proceso de conversión en muchas partes del mundo. En México las comunidades musulmanas han crecido, sobre todo en la parte de Sonora, ¿no?, y Chiapas, ¿no? Y en la Ciudad de México siguen teniendo una presencia y la mayoría son conversos. O
sea, ni siquiera son migrantes. Entonces, y si nos vamos a América Latina, también han crecido las poblaciones musulmanas. Entonces, es un fenómeno que va creciendo poco a poco, que si bien se asocia con esta parte del terrorismo, no tiene una relación directa, porque el Islam ofrece muchísimas otras más cosas, entre todas sus variantes que tiene, porque el Islam no es único, hay diferentes variantes. Entonces, en los especialistas, los que han trabajado este tema de prospectiva, dicen que al menos en 30 años podemos ver un cambio. Estoy hablando del 2050, donde cambia la relación. Pero también hay otro fenómeno interesante que mostraste en la gráfica misma, que es el tema de los sin afiliación. Está creciendo, el 16% está marcado ahora. ¿Qué significa eso? Y la pregunta es, ¿quiénes son esas personas que no tienen afiliación? En México se ha registrado en los censos como sin religión. Y entonces uno pensaría, ¿sin religión son ateos y agnósticos? No. Los sin religión son aquellos, es algo tan amorfo que pueden ser aquellos que no practican en una iglesia particular, no se escriben a una iglesia, practican otras formas de espiritualismo, etcétera. Entonces, hay un tema, sobre todo en el ámbito de los estudios sobre religión, es quiénes son estos sin religión. No están plenamente identificados, ¿no? En México es del total de población el 4%. En el censo del 2010, esperemos que en el 2020 cómo se comporta. Sí, estas cifras son más o menos como el 2015, por ahí, ¿no? Exactamente. Hay un estudio famoso, ¿no?, que estudió sobre las religiones. Exactamente. Y bueno, y respecto a la población católica, lo que podemos ver es una dinámica dentro del propio cristianismo, una dinámica de donde decrece el número de católicos en el mundo. Si nos remitimos, por ejemplo, a América Latina en los años 90, cerca del 65% era católico. Estamos hablando de 65 a 49 y un salto, y sobre todo porque la población creció. Y en ese tenor podemos ver países que antes tenían una importancia en el catolicismo, hoy han decrecido. Un caso de ellos es Brasil. Brasil, el número de católicos está a la baja, está por arriba del 54%. Chile tiene 63%. En México, si lo vemos en proporción, son el 82.7% de la población del censo del 2010. Cuando en el 1990 eran cerca del 94%. Entonces, sí, el mundo católico que encuentra Francisco, y es un mundo que está en crisis décadas atrás. Claro. Y que es una crisis que tiene que ver no solamente con una cuestión de adhesión a la Iglesia Católica, sino también en que la búsqueda de nuevas experiencias religiosas. Las encuestas sobre creencias y prácticas religiosas muestran que la mayoría de las personas que cambian a otra iglesia cristiana o a otra religión implica que no encontraron el sentido en la iglesia original en la que estaban. Y entonces se van y se convierten a otra. Pero también hay que tener en cuenta que esta población que transita a otras, a veces se vuelve sincrética, porque hay católicos que a la vez practican otras cosas a la vez. Entonces, ser católico no implica una unicidad, sino que hay diferentes elementos que le permiten su propia práctica, incluyendo muchas cosas. Oye, ¿qué pesará más en esta crisis? ¿Lo que ha dejado de hacer la Iglesia Católica o lo malo que ha hecho la Iglesia Católica? ¿O es un poco de las dos cosas? En ese sentido son las dos cosas, porque tenemos 5 años de que llega Francisco, se cumplieron ayer efectivamente, y Francisco, su primer discurso es: salgan de los castillos, salgan de los principados y vayan a la calle. Seamos de nuevo portadores del evangelio en la calle, etcétera, y es volver a la calle, a la evangelización. Pero digamos, antes de llegar propiamente con Francisco, como veíamos que la crisis ya es profunda, o es una crisis estructural de la Iglesia. Antes de llegar a lo que va a hacer Francisco, ¿qué es lo que antes de Francisco no hizo la Iglesia o lo que hizo mal la Iglesia? Sí, en el caso y podemos remitirnos al siglo XX, donde se dan los cambios importantes para la Iglesia Católica. Las prácticas y creencias religiosas en el mundo, sobre todo los católicos, se estaba viendo como una práctica, sobre todo por los procesos de crecimiento urbano, de industrialización. La gente se empezó a alejar de la práctica religiosa y buscaban otras cosas. Y la primera respuesta de la Iglesia Católica fue el Concilio Vaticano II. En los años 50 dijo: vamos a reformar la Iglesia para volver a ser atractivo, para volver el tema de los principios en ese tenor. Y resulta que durante ese trayecto
de los años 50 en adelante, la iglesia se ve inmiscuida en este proceso de evangelización, pero se ve inmiscuida también en conflictos, en tensiones, en temas de libertades, y cometieron varios errores. O sea, en el afán de una sociedad más individualizada, no lo entendieron y quisieron volver a tener el control sobre estas decisiones, la libertad del cuerpo, la libertad de decisión, y se frenaron muchas cosas. Por ejemplo, que ahora lo vemos, el tema de la interrupción del embarazo, los matrimonios que hoy están en boga, para la iglesia no lo acepta. Uno de los errores de la iglesia, que durante 2000 años la iglesia católica se ha adaptado y ha transformado los tiempos, hoy se vuelve conservadora. Y ese ha sido uno de los principales debes que tiene, o pasivos que tiene en este momento en el mundo contemporáneo. Dejó de ser su proceso de evangelización, pero también se resistió a muchos cambios acelerados, de cambio profundo en las creencias que no aceptaban, sobre todo el clero no lo aceptaba, que sí lo aceptaban los católicos, que se adaptaban a esos cambios de alguna manera. Exacto, ¿no? Porque digamos, y viéndolo así muy en perspectiva histórica, el éxito de la iglesia cristiana primero estribó en que supo responder al momento histórico, Claro. ¿no? A diferencia de otras religiones. Pero 2000 años después, ya la iglesia se ve como muy rígida, ¿no? Como que ya no va muy de acuerdo a los nuevos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no se puedan casar, ¿cómo le llaman los? ¿Matrimonios entre personas del mismo sexo? No, ¿O matrimonios igualitarios? No, de los curas. Del celibato. El celibato, por ejemplo, ¿no? O sea, si algo ha generado problemas en la iglesia es el celibato, ¿no? Porque de alguna manera está en la raíz de la pederastia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en otras iglesias, pues los pastores pueden tener su familia, ¿no? Y que algo interesante del celibato es que no fue una decisión de principios o teológicos, fue una decisión más de orden organizacional. Para poder mover a los diferentes sacerdotes por el mundo, una de las cosas era no casarse, porque implicaba que las propiedades podían quedar como herencia o tenían que cargar con toda la familia. Entonces, el celibato hoy está en discusión, pero en ese momento fue una decisión económica. Claro, en otros tiempos donde el mundo era de otro modo, pero ahora ese tipo de cosas yo siento que le pierden atractivo a la carrera eclesiástica, ¿no? Y le dan esa rigidez que si no hubiera competencia, pues a lo mejor no habría problema. Claro. El problema de la iglesia es que ya tiene competencia. Tiene competencias de otras iglesias, pero también de otras ofertas que no necesariamente son iglesias. Exacto. Es decir, para la realización espiritual o la realización de tus creencias no tienes que pasar por el sacerdocio. Puedes hacerlo de diferentes formas y de diferentes maneras, sobre todo yéndote a otras iglesias, yéndote a otras prácticas religiosas que no necesariamente son tan rígidas como la propia iglesia católica. Y lo vemos en la disminución de las vocaciones sacerdotales y de monjas. Han caído brutalmente. De hecho, México era uno de los grandes proveedores de sacerdotes al mundo, y aún así, hoy en México, las vocaciones sacerdotales han caído de manera brutal. Exacto, ¿no? Ya se siente la iglesia como ya desfasada de este mundo, ¿no? Y sobre todo generacionalmente es un clero ya viejo. Viejo en términos para los tiempos, es un clero que no se ha renovado porque esas nuevas generaciones son pocas y no han incidido mucho en estos. Veámoslo simplemente en la composición del propio sínodo cardenalicio y de los obispos. La mayoría ronda por cerca de los 70 años de los cardenales, y de los obispos lo podemos ver, la mayoría de los sacerdotes está entre 45 y 50 años. Es decir, podemos ver que hacia abajo no hay muchas vocaciones. Y esto habla de una crisis de la Iglesia Católica y por tanto una crisis con su feligresía también. Porque la feligresía exige o espera encontrar en su iglesia respuestas al mundo que está cambiando, respuestas a muchas cosas, pero no las encuentra. Al contrario, lo que hace es encontrar principios rígidos. Y las encuestas y los estudios han demostrado que los principios que maneja el clero católico como principios de la doxa católica no corresponden con las prácticas de sus creyentes. Es decir, la gente puede decirse mayoritariamente católica, pero no sigue los preceptos que le establece la iglesia. Por ejemplo, lo del divorcio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El divorcio, la pastilla, tomar pastillas anticonceptivas, el tema de
no sé, en este periodo para los católicos el tema de la Semana Santa, hasta el tema de guardar ciertos rituales y ciertas prácticas. Sí, lo de la Cuaresma, ¿no? Sí, ya no aplica. De no comer carne, Sí, ¿no? exactamente. Entonces ha habido un desencuentro. Uno puede verlo que apenas el 30, al menos en América Latina, 30 o 35% de los católicos siguen los preceptos. ¿Qué pasa con el otro 65 o 70%? Se dicen católicos a veces por tradición, a veces por simplemente convicción, pero no siguen los principios de la Iglesia Católica. Como que hay un católico social, ¿no? Sí, exactamente. Que va a los 15 años, a los bautizos, ¿no? A las bodas. O un católico a su manera, que hace y reinventa su propio universo fuera de los cánones que establece la Iglesia Católica. Claro. Bueno, amigos, esta es la situación que enfrenta el Papa y ahorita después del corte vamos a analizarlo. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, analizando el tema, ¿verdad?, de la crisis del catolicismo, que es el gran contexto que va a enfrentar el Papa Francisco. Ahí tenemos una imagen, por favor. ¿Cómo llega el Papa Francisco, Felipe? ¿Cómo viste cómo llegó? Con muchas expectativas, Claro. un gran carisma. ¿Cómo ves todo eso? Bueno, hay que tener en cuenta que antes de la llegada de Francisco tuvimos dos papas anteriores que marcaron muchísimo la línea de la Iglesia Católica y sobre todo el tema de su rol en el mundo y en el mundo profano, en el mundo secular. Juan Pablo II asume en los años 70 el papado y su primera cuestión es muy ideológica contra la cuestión del comunismo y se centra en eso. Y era un papa carismático y se mueve en esas esferas. Se mueve sobre todo en esta cuestión de la libertad política, pero no en la libertad de las prácticas y en la libertad de los propios creyentes de acomodarse al mundo. Por un lado atacaba a los regímenes comunistas, pero por otra parte, en América Latina, por ejemplo, ahogó la teología de la liberación. Sobre todo Ratzinger, ¿no? Ratzinger, que era el prefecto para la Congregación de los Santos. Él fue el gran enemigo de la teología de la liberación. Y recordemos que uno de los grandes castigados en América Latina fue Leonardo Boff, uno de los teólogos de la liberación. Y Gustavo, ¿no? Y Gustavo Gutiérrez, ¿no? También. Y Arnulfo Romero en El Salvador, que nunca claro. lo recibe el Papa Juan Pablo II. ¿Qué nos muestra esto? Que la dinámica del propio papado en ese momento del Vaticano fue el gran actor político internacional, pero descuidó la parte pastoral. Entonces, en la parte pastoral se dieron muchos conflictos, muchas tensiones, y sobre todo en el caso de muchas diócesis y arquidiócesis, llegaron a plantearse como el tema más en temas del poder, en temas de las relaciones con el poder político que con su feligresía. Es que ese vacío fue el que ocupó justamente los de la teología de la liberación, ¿no? Exactamente, y que se acabó ahogándolo y que ahora Francisco lo reivindica. A la muerte de Juan Pablo II aparece Ratzinger. Recordemos que era el gran, en el caso de Juan Pablo II, era el gran personaje carismático que movía masas y demás. Y llega una etapa con Ratzinger, que es el teólogo, es el profesor. Es aquel que no tiene el carisma, pero tiene el conocimiento y se vuelve a apagar. Era más de cubículo, ¿no? De cubículo y encerrado en el palacio papal, ¿no? Y que de alguna manera lo que hace Ratzinger es tratar de volver el orden hacia los temas teológicos. Es decir, mientras Juan Pablo II era el tema del actor político, Ratzinger era el volver a los principios teológicos. Pero se enfrentó con que la herencia de Juan Pablo II en las relaciones con los cardenales obispos estaba más minada por temas profanos, del Banco Vaticano, el tema de los casos de pederastía, el tema de los escándalos sexuales, el tema, etcétera, ¿no? O sea, tenemos diferentes temas que Ratzinger se tiene que enfrentar a ellos y los sacan de su cubículo y se tiene que enfrentar a ellos hasta que él decide, por diferentes razones que nos daría para otro programa, Claro. ver que él abdica al papado, cosa que no se habían dado en 300 años. Es decir, Sí, ¿no? se retira. Sí, porque los mataban o se morían, ¿no? O se morían. Vemos la escena de Juan Pablo II, casi el Papa Juan Pablo II casi cayéndose sin poderse sostener, pero ahí estaba hasta que se muere. Sí. Y Ratzinger se decide retirar y es algo atípico en la Iglesia Católica porque tenemos ya dos papas. Llega Francisco, sobre todo en una encomienda que tiene que ver con volver al tema pastoral. Si uno se fija en el tema eclesiástico, la llegada de Francisco pasó del tema político al tema teológico, de nueva cuenta al tema pastoral. Y muy político, porque Francisco sí era muy político. Y Bueno, lo sigue siendo. es muy político. No por nada, una de las cosas que tienen los jesuitas es que pueden irse a los márgenes, es decir, a las zonas marginadas y pueden dialogar con el poder. A final de cuentas son una orden religiosa con una importancia y que entiende bien la importancia de la política en el mundo. ¿Qué es lo que hace Francisco? No se muestra como el gran actor político de Juan Pablo II en esos conflictos mundiales, pero se muestra un actor político en temas sociales. Y entonces regresemos al tema evangélico, al tema de la evangelización, porque está viendo el avance de las otras iglesias, está viendo que hay una disminución de la propia feligresía
y sobre todo está viendo la corrupción dentro de la propia Iglesia Católica. Francisco hace un llamado a regresar a la parte de los principios pastorales. Por eso el regaño a los obispos en México, por eso va a Chile, por eso va... Oye, ¿por qué en Chile hubo tanta polémica? O sea, hubo cosas que hasta hace unos años era inimaginable, ¿no? De cómo se recibe al Papa, ¿no? O sea, normalmente un Papa convocaba cierta unidad, ¿no? Una algarabía, una euforia, y en cambio en Chile no se vio eso. No, y al contrario, generó cierta polémica cuando defiende a uno de los obispos que había encubierto a pederastas. ¿Fue por eso básicamente lo que generó o hubo algo más? Hubo algo más en principio porque parte de la población en Chile ha disminuido los católicos de manera importante, han crecido los evangélicos. Otra de las cosas es que la Iglesia no ha respondido a las necesidades de la sociedad chilena, sobre todo y recordando el papel de la Iglesia Católica en la dictadura pinochetista. Y entonces había cierto esquema de pensar que la Iglesia no acompañaba a su feligresía. Si uno se fija las imágenes, convocó a poca gente. Y hubo un momento donde hubo un reclamo de la gente que dijo, ¿por qué encubres a estos obispos? ¿Por qué no nos defiendes? Y su respuesta fue, no me han traído pruebas. O sea, como si fuera ese el tema central, y eso lo llevó todavía a caer más en Chile. Y esto habla del conflicto que tiene Francisco. El conflicto que tiene Francisco, que lo muestra Chile, es Francisco está en una posición de llevar la pastoral, pero también de mantener la gobernabilidad dentro de la Iglesia Católica. Porque sabe que muchos de los obispos y cardenales en el mundo están en contra de su propia postura y de su propia crítica hacia dentro de la Iglesia Católica. Lo ven como un papa que amenaza muchísimo el statu quo de la Iglesia Católica. De hecho, se han dado pronunciamientos de obispos. El de un africano, el de Uganda, se ha dado la protesta de cardenales alemanes, alguno español que ya ahorita fue relevado, y de Estados Unidos, que han cuestionado los principios que han marcado Francisco. Sí, que no les ha gustado, por ejemplo, cuando dijo él, ¿y quién soy yo para criticar a los homosexuales, ¿no? Sí. O sea, eso yo siento que cimbró mucho a la Iglesia, ¿no? Lo cimbró, pero fíjate, dijo y no lo dijo. Porque ¿quién soy yo? O sea, tampoco los defiendo, pero tampoco los critico. Pero se interpretó con mucha apertura, ¿no? Como que una apertura o no. Pero después ya no. Después en otras declaraciones lo matiza. Por ejemplo, cuando fue a Aparecida, al encuentro de Aparecida, manifestó sobre todo el tema de los valores, el tema de la familia, el tema de volver. Él dice, bueno, los homosexuales son bienvenidos a la iglesia, participan en la iglesia, pero no se abren los principios de la iglesia para ellos. Hay una cosa que hay que entender, la Iglesia Católica puede ser muy progresista en muchos temas sociales, en temas de reconocimiento, pero en el tema de los principios básicos, que es la vida, la identidad sexual, el cuerpo, no se mueve. Así sea el Papa más o los obispos más de avanzada, en esos principios no se mueve, porque son la columna vertebral de de la propia Iglesia. Sí, son del dogma, no van a ningún Francisco hace un guiño más pastoral que de principios teológicos. Más pastoral, es decir, están incluidos en esta estrategia, pero movámonos todavía en esta diferencia. Entonces diremos, aquí la clave de la renovación de la Iglesia no sería tanto a nivel doctrinal, sino a nivel pastoral. Exactamente, y esa es la misión de Francisco. Francisco es un papa grande, es un papa que tendrá que apurarse para dejar su legado. Sobre todo, alguien diría 5 años, no son muchos, en tiempo de la iglesia son pocos. Y en este caso, él ahorita tiene una estrategia de renovar el consejo cardenalicio, nombrando a nuevos cardenales que le permitan continuar su obra. Ahorita la mayoría siguen siendo nombrados por Juan Pablo II, por Ratzinger y en tercer lugar por Francisco. Y dentro de esta renovación pastoral, ¿cuál crees que sea lo fundamental para que la Iglesia pueda recuperar su papel? El propio Francisco, el Papa Francisco lo ha manifestado en términos de decir, regresemos a las calles, acompañemos las causas, dejémonos de ser príncipes para ser pastores de los rebaños. El mensaje es muy claro, la Iglesia Católica se había formado más como un grupo de presión
y un grupo de negociación en las élites políticas y económicas que acompañan a su feligresía. Que por supuesto hay sacerdotes, hay obispos que sí hacen su trabajo, pero la iglesia no se mueve por personajes individuales, se mueve como una estructura. Y Francisco, alguien decía ayer, un cardenal en Italia, decía, pensar que Francisco puede mover esto es como pensar que puedes dar un golpe de timón a un portaaviones y se mueve inmediatamente. Tarda. Dicen, no es una barca pequeña, no es una lancha que tú puedes maniobrar, es un portaaviones. Y pensar que puedes dar un cambio no se ve en el momento, pero sí tiende a girar. Francisco tiene esta encomienda. La pregunta es, ¿le dará el tiempo? No, y que realmente entiendan todos cuál es lo que él quiere, ¿no? También. Porque él solo pues no va a poder. Es en la medida en que todas las iglesias empiecen a moverse, ¿no? Sí, todos los obispos, todas las diócesis. Y eso se ve dificilísimo. Y sobre todo por los últimos desencuentros que ha tenido con cardenales, que los podría fulminar, o sea, los podría fulminar en términos de pedirles su retiro. Pero Francisco intenta como mantener el equilibrio, sobre todo porque fueron cardenales nombrados por Ratzinger. Los que lo están peleando son los cardenales nombrados por el Papa Ratzinger. Y en ese sentido, recordemos que Ratzinger, aunque está retirado, sigue siendo una figura importante dentro de la Iglesia Católica. Francisco no escribe o no publica nada si no lo consulta antes con el Papa emérito. Ese es un dato relevante, ¿eh? Sí, no lo hace y siempre lo consulta con él. O sea, no está tejiendo chambritas tampoco el otro, ¿no? No. Y no está jugando golf por ahí perdido. No, claro. Él juega un papel importante y sigue moviendo los hilos. Pero fíjate, un ejemplo que de alguna manera refleja lo que tú estás comentando es que se ha cuestionado mucho que Francisco no vaya a Argentina. También. ¿No? O sea, eso es un hecho muy sintomático de todas estas contradicciones, la grilla política, ¿no?, que está rodeando al Papa, ¿no? O sea, porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que el Papa no vaya a su tierra? Que sí lo hizo Juan Pablo II cuando visita Varsovia, Cracovia particularmente, que sí lo hace Ratzinger cuando va a Alemania, y que lo hacen los otros papas. Francisco no lo hace, que es muy sintomático de eso, porque sabe que él sigue siendo parte importante de los actores políticos en Argentina, y aunque es un tema más local en términos argentinos, sí puede ser una piedra de toque para ser usada en el contexto vaticano. Francisco, según las últimas crónicas, decían que no volverá a ver su tierra. No volverá. En el tiempo, si es que es muy longevo, aún así, a su muerte no regresaría, quedaría en el Vaticano. Y luego dicen que no tiene buenas relaciones con Macri. Con Macri ni con Cristina Kirchner, tuvo, ¿no? Se peleó con medio mundo. Exacto, ¿no? Entonces todavía eso abona lo que tú dices, ¿no? Claro, y en el caso argentino puede ser como el pequeño laboratorio, si su presencia en esta parte de los enconos que hay, llevémoslo al tema internacional dentro de la iglesia. El contexto sobre todo que tiene que ver con los obispos, los cardenales que lo critican, el tema de que le tumbaron al que había nombrado para auditar el Banco Vaticano, se lo tumbaron. O sea, se lo tumbaron a un nombramiento del Papa y de hecho estaban a punto de meterlo a la cárcel. ¡Qué barbaridad! Entonces, de ese tamaño es el poder, de ese tamaño es la fuerza que enfrenta Francisco. Bueno, y desafortunadamente, pues la Iglesia enfrenta pues la competencia evangélica. Ahí tenemos una imagen, si podemos verla, por favor, antes de que nos vayamos al corte. Si ves esta imagen de la presencia de las iglesias cristianas, ¿no?, de lo que está en amarillo, ¿no?, es donde hay el mayor porcentaje. Fíjate, aquí hay lo que está más en amarillo es que ¿dónde están los evangélicos? Aquí todo esto el que tiene el color amarillo más fuerte es donde hay mayor presencia evangélica, ¿no? Entonces te fijas, ha habido y donde tienen menos amarillos, donde hay menor porcentaje, ¿no? México, claro. Pero ve América Latina, donde se supone que era un bastión, que hemos visto que es un bastión católico del catolicismo, ahora ve la gran presencia que tiene la iglesia evangélica. Y si vamos la siguiente imagen, por favor, a ver si antes que nos vayamos al corte, lo que yo te comentaba sobre este virtual empate, dicen, entre los protestantes y los católicos, ¿no? Ve la 45, que
representa católico y 42 evangélico. Se ve que cómo se ha ido emparejando, ¿verdad?, esta competencia entre ambas iglesias, ¿no? O sea, estos datos son del 2015, ¿no? O sea, cada vez tiene más fuerza las iglesias evangélicas, fuerza política, económica, mediática, ¿no? Incluso se dice que Eder Macedo, ¿no?, el de la Iglesia del Mundo, está entre los más ricos de Forbes, ¿no? Claro. Y aquí lo importante es que entendamos que cuando hablamos de iglesias evangélicas, no es un universo único. O sea, hay diferentes tipos de iglesias, hay diferentes presentaciones. Hay un mundo, en el mundo cristiano, fuera del catolicismo, es tan complejo que no tendremos que verlo como una sola unidad. Hay pentecostales, neopentecostales, luteranos, evangélicos, lo que ustedes quieran. Entonces, en ese sentido, habría que entender en esa dinámica que no todos funcionan de la misma manera. Funcionan con fuerzas diferentes, a velocidades distintas. Lo interesante del caso en América Latina, y como tú lo dijiste, Enrique, sigue siendo un bastión católico. Habría que ver qué tanto en 2020, cuando muchos de los censos se van a realizar en distintos países, es cuál es la razón de los evangélicos de entrar a la arena política. Sobre todo porque décadas atrás los evangélicos y otras iglesias, mormones, testigos de Jehová y demás, no se interesaban por la política. De hecho, lo veían como algo muy profano. ¿Qué los lleva ahora a entrar a la arena política y hasta formar partidos políticos? Fíjate, habría que antes ver cómo es que en términos de evangelización, cómo le están ganando a la iglesia, ¿no? Sí, efectivamente. Sería bueno analizar ese punto, ahorita que regresemos del corte, que ya casi viene. Y bueno, pues ya llegó. Entonces, regresamos, amigos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV, analizando ya el tema de las iglesias evangélicas que han tenido un crecimiento explosivo en las últimas décadas. Aquí le preguntaba a Felipe, ¿cuál es el secreto de este éxito, al margen de dineros o otras influencias? ¿Cuál es el secreto evangelizador de estas iglesias? ¿Por qué están teniendo éxito? Claro. Y bueno, y la pregunta que hacemos anteriormente era, ¿por qué les interesa ahora participar en política? Recordemos que una de las cosas que se ha vivido en América Latina son cambios muy drásticos en términos de pobreza, la desigualdad ha crecido de manera exponencial, el tema de la violencia, el tema también de las oportunidades, el tema de la seguridad individual y la seguridad pública, la seguridad nacional, lo que uno quiera de todos los temas de seguridad, sigue siendo acucioso en términos de qué esperamos. Y en América Latina es como muy incierto el tema. Y muchos pensarían, se regresan al tema católico, se refugian en la religión. No lo han encontrado en el tema católico, no lo han encontrado en la catolicidad, por este desfase que ha tenido la iglesia de jugar más en las élites políticas y económicas que acompañar a su feligresía. Y ese fue el terreno fértil que encontraron las iglesias evangélicas de entrar, es decir, entrar a ofrecer una opción de creer, de participar y de pertenecer intensamente en una comunidad que encontraban cierta seguridad y cierto reconocimiento y ser escuchados. Y por eso vemos que crecieron las iglesias evangélicas. Es un punto importante, ¿no? Todos tenemos la idea de los testigos de Jehová tocando puerta por puerta, ¿no? Exactamente. Esa tarea de hormiguita, ¿no? Y que lo hacen, o que a veces están en las plazas públicas y hay gente que se acerca y empieza el enganche en ese camino. ¿Que es válido? Sí es válido. O sea, finalmente están ofreciendo un servicio y están ofreciendo una opción de vida. Ahora, lo interesante es que esto no basta para decir que participan en política. Este éxito de crecimiento de las iglesias evangélicas en América Latina, sobre todo en Brasil, que ha exportado iglesias como esta de Pare de Sufrir. Pero, por ejemplo, antes de pasar a lo político, a ver, me sorprende mucho que este tipo de iglesias que ejercen una coacción económica, o sea, a pesar de que la gente, y tú estás mencionando sobre la pobreza, la falta de oportunidades, a pesar de que la gente tiene mayor apremio económico, ¿cómo es que a pesar de los apremios económicos de la gente, aceptan entrar a iglesias que los coaccionan económicamente? Eso me llama mucho la atención. Sobre todo porque es un tema más emocional y más de la intensidad de las emociones y la intensidad de la fe en la participación. Alguien muy, digamos, busca consuelo en una comunidad y para pertenecer a la comunidad lo primero no le piden el dinero, lo que hacen es cobijarlo, darle ese sentido de seguridad, ese sentido de que está acompañado, que Cristo, ser parte de una comunidad, ¿no? Exactamente, y al ser parte de una comunidad viene el siguiente paso, es decir, para pertenecer a la comunidad tenemos que ayudarla a sobrevivir y entonces... es como un gancho, ¿no? Primero. Sí, ¿no? Va por ese lado, el convencimiento y luego ya la aportación. Claro. Y la gente no lo ve como algo que le están esquilmando, que le están quitando. Al contrario, ellos dicen, participan y participan con gusto. Porque en algunos casos no siempre es así que se llevan todo el dinero. No siempre es dinero, sino trabajo, ¿no? Trabajan para la iglesia, ¿no? Para la comunidad, ¿no? Y que en ese sentido ellos no lo ven como trabajo para la iglesia, sino para mi comunidad. Claro. Trabajo, y es un trabajo compartido. Porque en algunos casos ellos se verán en problemas y saben que la comunidad está ahí. Problemas pueden ser problemas emocionales, problemas de seguridad, problemas de cualquier tipo, incluso económicos. Hay momentos donde entran los grupos evangélicos a ayudar a su propia gente. Ahora, ¿cómo fue ese salto político? Ahora sí entremos a lo político. Bueno, el salto político se da sobre todo porque viendo este crecimiento de las iglesias y esta necesidad de encontrar la gente, de encontrar estos sentidos de pertenencia, creer y pertenecer y vivir la fe, que las iglesias evangélicas lo ofrecen, los católicos también lo ofrecen, pero es más laxo el tema y a veces por tradición se pierde. Como tú decías, católico socialmente vas a ciertas reuniones, pero no lo vives de manera intensa como lo viven estos tipos de iglesias cristianas y evangélicas. La iglesia evangélica empieza a ver la necesidad está viendo y hace un diagnóstico de la sociedad en términos de que hay un libertinaje. Y lo ve más cuando desde el ámbito civil y desde el ámbito de la laicidad se empiezan a promover temas de libertades individuales. El tema de la interrupción del embarazo, el tema del matrimonio homosexual, el tema de las familias diferentes, diversas, el tema de la identidad sexual
Y ellos lo ven como una especie de quiebre moral, de quiebre de los principios básicos evangélicos que ellos pregonan. Lo que el feminismo como ideología de género. También, ¿no? Y que fue acuñado desde la Iglesia Católica, pero también desde la parte evangélica, y atacan ese punto. Entonces lo ven en este término como la amenaza que, a la sociedad, y por tanto deciden intervenir para restaurar eso que ellos consideran lo perdido. Pero, ¿y por qué tienen tanto eco? Y lo comentábamos en el corte, la gente en las encuestas, cuando les preguntan sobre los valores y sobre su percepción de la democracia, la gente está dispuesta en su mayoría a sacrificar libertad por seguridad. Prefieren tener un entorno seguro, tener certeza, a jugarse en algo que no saben, que es el tema de la libertad. Y efectivamente, la gente valora otras cosas, claro, porque tiene libertad para hacerlo. Y prefiere, según ellos, cederla por tema de la seguridad. Y cuando ya llega alguna dictadura que secuestra la libertad, entonces cuando la gente empieza a valorar la libertad. Pero ya cuando a toro pasado. Pero ya que se perdió. Ya que se perdió. Pero en este caso, en este contexto, uno dice, prefiero la libertad. ¿Y cuántas veces no hemos visto? O sea, yo prefiero que haya más policías, aun cuando me vigilen más, a pensar que estoy tan inseguro. Sí, no, sobre todo con el terrorismo, ahí se ve pérdidas de libertades, ¿no? Que la gente acepta cierta vigilancia del Estado, ¿no? Claro. Y que en el caso de los evangélicos lo han posicionado al decir, bueno, si la gente quiere seguridad por encima de la libertad, es que hay un problema de valores. Y en esa crisis de valores nosotros hacemos la oferta de que vamos a recuperar los valores verdaderos. La pregunta es, ¿cuáles son los valores verdaderos? Los que ellos quieren proponer. Y diremos, para la clave de este salto, digamos, este poder religioso, les dio también poder económico. Y poder político. Y pero digamos, ¿no fue antes primero el poder económico y luego el político? En algunos sí, en otros no. En el caso de Brasil sí fue un poder económico impresionante que les permitió dar el salto a la parte política. Vemos el caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios para de sufrir. De Macedo, ¿no? Sí, que primero tiene una importancia en términos económicos. Brutal. Y de ahí el salto al tema político. Compite con la cadena Globo, estaciones de radio, ¿no? Infinidad de negocios, libros. Pero vemos otros casos que se da la inversa. Es el tema político que les permite irrumpir en el tema, tener una beta económica, pero también una presencia mediática, que es el tema de Costa Rica, el tema de Colombia, el tema de Perú y hasta el tema de Chile. Es decir, son esta importancia de hablar en la voz, en el espacio público, ser la voz de la crisis de valores, y se van posicionando ahí. Y es esa disciplina que les da la Iglesia, lo que da también mucha fuerza política, ¿no? Claro, aparte de la disciplina es el tema de los argumentos de los cuales no se mueven. Y hasta parecen convencidos, bueno, están convencidos, pero parecen convincentes en sus propios argumentos. Un ejemplo sería lo que está pasando ahorita en Costa Rica. En Costa Rica, el candidato presidencial Fabricio Alvarado iba en último en las encuestas. Después que sale una resolución de la Corte Interamericana sobre derechos de las personas del mismo sexo al matrimonio, hay un repunte importantísimo. Sí, y eso creo que fue en enero de este año. Sí, y van a la segunda vuelta. Fue políticamente muy inoportuna en este sentido, ¿no? Claro. De que fortaleció a este personaje, ¿no? Igual ocurrió en el caso de Colombia cuando el tema del referéndum por la paz. ¿Quién estaría en contra de la paz? Creo que muy poca gente. Y la idea es que los evangélicos dijeron, la paz no es suficiente porque el tema de la familia, el tema del aborto, el tema no se ha tocado y es parte también de la paz. Y se logran colar en los temas y le dan para atrás a los acuerdos de paz. La pregunta aquí es, ¿dónde estaban los católicos? Los católicos, muchos de ellos, sobre todo en Costa Rica y en Colombia, la Iglesia Católica más metida en estos temas políticos de élites y de cuidar su propio esquema
de dominación o de esquema de control económico, dejaron un espacio muy grande a los evangélicos. Y muchos católicos no se convirtieron a las iglesias evangélicas, pero sí apoyaron las causas evangélicas. Y aquí en México tenemos un candidato que lo apoyan evangélicos. Sí, y que uno dice, bueno, espérame. Y aquí empieza un poco la distorsión, porque uno pensaría, ¿un candidato de izquierda debería ser más progresista? No. Como tú lo dijiste, no necesariamente la parte ideológica se empata con eso. Oye, pero López Obrador es evangélico, ¿no? Él es cristiano. Él es cristiano. Él es cristiano. ¿Pero de qué iglesia es? Es una iglesia cristiana, ahorita no recuerdo cuál, pero se define como cristiano. O sea, él no es católico. No, no es católico. Entonces tiene cercanía con Claro. este mundo evangélico. Cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, desarrolló muchos temas sociales, pero nunca se atrevió a dar el paso en el tema de la interrupción del embarazo. Amigos, nos tenemos que ir. Agradecemos mucho a Felipe su presencia. Muchas Y gracias. como ven, quedaron muchos temas para próximas ocasiones. Hasta la próxima. Astele.tv